¿cómo están todos ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Reyes de la Conversa. Al fin nos podemos reencontrar en el telepodcast de MGC, esta vez con el auspicio de Fe Restaurant, desde donde estoy instaladísimo, porque desde acá vamos a hacer toda esta temporada de interesante conversación con nuestros entrevistados, como siempre. Así que nada, salud por eso. Les cuento que me estoy tomando un trago Fe, que se llama Fe en honor al restaurante. Vamos a probarlo. Está exquisito, tiene Hendrix, vermut blanco, bitter, una gomita de huesillo por ahí. Miren, fíjense ustedes los que están siguiendo la transmisión por YouTube, porque recuerden que este es un telepodcast, lo pueden escuchar en Spotify y también en YouTube. Pero esto finalmente es la recopilación de los últimos 30 años de Gino Falcone, el creador del mítico Sarita Colonia, por su paso por Chile, por nuestro país. Por lo tanto, esta es una cocina chilena travesti. Mira, allá atrás se ve el Gino. Aquí estamos, oye, ven, no, sí, ven. Estamos haciendo la introducción del programa. Estaba hablando precisamente de ti. ¿Quiénes son los que están ahí? Todos los televidentes que están viendo el podcast por YouTube. Conversamos hoy día vamos a estar con Pablo Simonetti. Ahí está Gino Falcone. Yo les contaba que es la estrella de la casa que nos recibe y auspicia esta nueva temporada de Reyes de la Conversa. La casa de él ahora. Ahí está el Gino. Oye, esto no estaba planificado, no estaba planeado para nada que apareciera justo el dueño de casa acá. Bueno, yo les comentaba que Per Restaurant tienen que venir ustedes porque tiene una cocina ecléctica. El lugar es impresionante. Unos cuadros, una decoración, un diseño de interiores impresionante que recopila precisamente los últimos 30 años de este hombre que ha formado muchos lugares, partiendo por el barrio Italia y el Sarita Colonia, por ejemplo, acá en Santiago. Es una comida chilena travesti. Solo eso les voy a decir, porque más adelante en el programa, los programas les vamos a ir comentando de los platos, les vamos a ir mostrando los tragos, porque está muy entretenido todo lo que está pasando acá en Fe Restaurant, porque es el lugar de moda al que tienen que venir. Así que sin más preámbulos, desde acá, donde vamos a hacer nuestra nueva temporada de Reyes de la Conversa, le damos la bienvenida a Pablo Simonetti, que es nuestro primer entrevistado. Bueno, ya les comentaba a nosotros que nuestro primer invitado para esta nueva temporada de Reyes de la Conversa, un tremendo honor poder contar con Pablo Simonetti, destacado escritor nacional que acaba de lanzar su última novela, Los hombres que no fui. Primero que todo, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra nueva temporada de Reyes de la Conversa. Gracias por tener el tiempo de conversar con nosotros. Gracias, John, por invitarme. Estoy feliz de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Nosotros estamos acá en Fe Restaurant, que tienes que venir cuando andes por acá cerquita, porque está todo pasando acá en Fe Restaurant. Oye, sí, pues tu última novela que yo me la leí, de verdad que me la devoré, hay que decirlo, porque está muy, muy buena, has tenido muy buena recepción de los lectores y también de la crítica. Mira, me gustaría comentar parte de lo que hizo Oscar Contado acá en el epílogo. Dice él, en Los hombres que no fui hay una melancolía despiadada, sin necesidad de buscar un atajo sentimental, hay mucha verdad y dureza. Sí, pues, hay mucha verdad y dureza en esta novela que nos traslada a la transición, ¿no es cierto?, los años 90, con la narración del protagonista, que él llega al departamento antiguo donde vivía en el edificio El Barco, ahí en el Parque Forestal, en un remate de antigüedades, y ahí se empieza a encontrar con estos personajes que lo remontan a los años 90. Tiene harto de biográfica esta novela, Pablo. ¿Por qué decidiste escribirla y en qué momento llega a tu vida? Mira, la raíz autobiográfica es innegable. Yo viví en el edificio El Barco en esa época, y entonces la idea esta de llegar al departamento y empezar a recordar es una idea, es un mecanismo literario para poder concitar a todos estos personajes del pasado y al mismo tiempo ver en qué están en el presente, porque eso es una cosa interesante de la novela, que es como un paseo, un promenade por todas las habitaciones de este gran departamento, y ahí él va encontrándose con personas, con fotografías o sencillamente con recuerdos que se le vienen a la mente de algo que pasó en esa habitación, y eso lo lleva al pasado. A mí me pasó el año 2019 que me encontré con una persona y dije, es increíble que yo podría haber sido como él. Y no fui. Soy una persona muy distinta a ese tipo de ser hombre gay en el mundo, como rodeado de buen gusto, de ironía, de una sensación como de agresividad y al mismo tiempo de defensiva. Entonces,
me hizo pensar eso. Dije, ¿cómo llegué hasta aquí? Entonces, la novela se creó así. En la noche eh, me encontré, porque con la Ariel Richards, y la Ariel me dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? Le conté una novela que estaba escribiendo que me ¿Ya? tenía complicadísimo, y no le gustó nada. Y después le conté esta anécdota y me dijo, ahí hay un sentimiento. Y me dejó metido, dando vueltas, y al día siguiente ya se me había ocurrido la novela. Y bueno, pronto la empecé a escribir y la fui modificando a propósito de las cosas que fueron pasando. O sea, primero vino el estallido y en ese sentido me pareció que era como Claro. indispensable pararse en el estallido. Claro, contémosle a la gente que efectivamente la novela parte, ¿no es cierto?, un día del estallido, cuando el personaje, Claro, el protagonista, Guillermo Sibori, va al edificio El Barco, este clásico edificio, ¿no es cierto?, del Parque Forestal, donde vivía Julieta Staburuaga, tú viviste ahí mucho tiempo, y en un día de pleno estallido social del año 2019, que estamos conmemorando, ¿no es cierto?, también hace poquito esa fecha. Y ahí parte inmediatamente te traslada también el relato hacia los 90, Pablo. Me gustaría insistir y preguntarte por qué esta novela es tan autobiográfica. Es de las más autobiográficas que yo he leído la tuya. ¿Por qué? ¿Y por qué en este momento de tu no, vida? mira, acuérdate que en la literatura hay mucho engaño y mucha Sí, mentira. Entonces, es muy autobiográfica, pero al mismo tiempo todo el presente es ficción. Yo fui a un remate, pero no me encontré con todas esas personas. Son algo así como 15 personajes que se traen a la memoria o sencillamente él se encuentra con ellos. Eso no pasó. Sencillamente es un sí. artilugio narrativo que yo hago para poder ir trayendo de estos personajes de la memoria al presente. Por otro lado, muchos de los personajes del pasado son verdaderos Frankenstein hechos como de 4, 5, 6 personas diferentes que yo voy tomando Sí. elementos que me parecen importantes. Pero quizás lo más diferenciador de todo es que una novela tiene un sentido, tiene algo que quiere narrar, que uno lo siente, lo percibe, es algo más o menos inconsciente, está en la frontera del inconsciente y el inconsciente. Y eso hace girar la novela en torno a sí misma. ¿Y cuál es el Y eso sentido de esta novela? yo diría que es eh, no sé, por eso te digo, no es algo totalmente consciente, Sí. pero yo siento que hay elementos que yo fui pidiendo de los personajes del pasado y fui pidiendo de mí mismo, y por eso Guillermo Sibori es como una versión de mí mismo, Sí. no soy yo propiamente tal. A pesar de que se cumplen todas las normas de la autobiográfica en el sentido que es el 2019 mirando el 1990, un señor que está en los 60 o los 50 y que mira a su época de los 30. Todo eso es muy autobiográfico, pero hay mucha deformación literaria en los personajes para la grandeza de la novela. Y el sentido de la novela es siempre, con cada personaje, encontrar qué versión de ¿De uno Chile? mismo o de Guillermo Sibori estaba ahí representado por la relación con ese personaje, y qué pasó para que ese Guillermo no se fraguara, no terminara ¿Y qué quedó de esa relación en el Guillermo que sí finalmente llegó a ser? Es decir, esas son las dos cosas Sí. que el sentido último de cada una de estas escenas, es decir, ¿por qué, ¿por qué no fui la persona que esta relación que tenía, eh, por qué no fui esa persona que esa relación sugiere? ¿Y qué de esa relación quedó finalmente en el Guillermo Sibori del presente? Oye, y nos lleva a un Chile completamente distinto de la transición de los años 90, en donde los poderes fácticos estaban súper presentes en este país, donde teníamos senadores designados. Chile fue uno de los últimos países del mundo en tener ley de divorcio, comienzo de los 2000. Había una ley de censura cinematográfica bastante fuerte todavía, bien entrado a los 90, ¿no es cierto? Y finalmente también la novela refleja ese conservadurismo extremo de la sociedad chilena que a ti también te tocó vivir siendo un hombre gay joven en los 90. Cuéntame un poquito de aquello. Mira, hay dos poderes fácticos fundamentales que en ese recuento que haces todavía no están ahí, está reflejado en todo lo que dijiste, pero están también detrás. Uno son los militares, Sí. o sea, las Fuerzas Armadas.
las Fuerzas Armadas tenían senadores designados, Pinochet era senador vitalicio, como decía él, no se movía una piedra sin que él lo supiera, si es que se sentía amenazado sacaba a los militares a la calle, y habíamos heredado del régimen militar, de la dictadura, una moral de regimiento. En el sentido de el hombre valioso es el que se levanta temprano, sale a trabajar, alimenta a la familia, y la mujer es una mujer más bien doméstica, decorosa, no vaya a tener nada que el poder de la Iglesia Católica era muy, y ese es el otro gran poder fáctico que estaba presente, que es el poder de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica sencillamente tenía un poder fuertísimo de veto. De hecho, la Iglesia Católica además tenía una influencia enorme en el Partido Demócrata Cristiano, y los dos presidentes que tuvimos en ese decenio fueron tenía un canal de televisión, sin ir más lejos, el espacio que el cura Bun, yo me acuerdo, tenía, y por eso también en alguna parte del libro, en Chile era muy, muy importante. Ahí, Pablo, pasa algo. A finales de los 90 hubo dos canales, Canal 13 y Megavisión, relacionados, en cierto modo, con gente de iglesia o la iglesia misma, que no pasaban las campañas contra el VIH, de prevención del VIH. Sí, ahí se cruzan dos países, porque es súper fuerte lo que pasa con tu novela, porque finalmente nos lleva a este Chile mucho más conservador, de muchos poderes fácticos, este Chile miedoso, este Chile culposo, más para uno, ¿no es cierto?, que todavía que pertenece a la comunidad LGBT. Yo tengo 38 años, soy una generación que viene un poco más abajo que la tuya, pero aún así me tocó vivir lo que no le toca vivir a la gente hoy día cuando es miembro de la diversidad sexual. Y parte de ese Chile se topa con el Chile del estallido social, que es justo cuando comienza tu novela. Es muy potente lo que pasa con ese relato, Pablo Simonetti. A tu juicio, ¿cuánto ha cambiado Chile en los últimos 2 años? ¿Para bien o para mal? Ha cambiado. A ver, es una pregunta complicada porque ha cambiado mucho en las expectativas y en la forma, y yo creo que sí es un país que se está abriendo al valor de la diferencia, que en los años 90, por ejemplo, un jefe buscaba a una persona que fuera igual a él. Sí. Fuera lo que fuera, incluso un jefe que fuera, o sea, yo no sé, gerente de no sé qué, buscaba un diseñador o un maquillador o lo que fuera, y tenía que ser igual. Ahora es distinto eso, o sea, como la gente está valorando la diferencia, creo yo, en el mundo del trabajo, en el mundo de las instituciones, en las instituciones intermedias, en las organizaciones intermedias. Nosotros mismos lo experimentamos mucho en Iguales, trabajamos en la Fundación Iguales para que las empresas y las organizaciones y las instituciones se abran a la diversidad, y se están abriendo porque entienden que ahí hay un valor, incluso un valor creativo, un valor de una mirada nueva, diferente para un mundo diferente. Pero al mismo tiempo, si tú lo piensas, desde el estallido a hoy, no ha pasado nada. No hay ninguna gran reforma de las cosas que hemos estado pidiendo. Estamos a puertas de aprobar el matrimonio igualitario, ojalá que así sea. Vamos para allá, vamos a conversar de ese tema, sí. Tenemos la suburgencia. Pero si tú piensas, no hay una reforma de pensiones, no ha habido reformas en temas, por ejemplo, el aborto legal y gratuito, y así. O sea, si tú empiezas a contar, realmente lo que ha sucedido es que políticamente el país se ha congelado. Socialmente creo que ha cambiado mucho en los últimos 10 años, y en particular, no sé si particularmente en los últimos 2 años, sino que todo el progreso de los 10 años, y creo que eso se debe a la caída del poder de los militares, a la caída del poder de la iglesia, y también... La caída del poder del presidencialismo, quizás, ¿no? Porque estamos enfrentándonos a una convención constituyente que hoy día está diciendo de que sería bueno un sistema semipresidencial, semiparlamentarista, esta figura también más allá de Piñera, del presidente de turno finalmente, en que todo se congregaba en esa figura, también ha ido mutando y parece que va a cambiar. Sí. Bueno, de hecho, si el presidente Piñera no hubiera decidido él poner el matrimonio igualitario con suma urgencia en el proceso constitucional, habría sido bastante difícil aprobarlo. En Chile últimamente ha ocurrido. Los retiros, por ejemplo, son sin el beneficio del presidente, pero es complicado. Vamos al tema del matrimonio igualitario, ya que lo planteas, porque
nos conta, ¿no es cierto?, que fue el propio presidente Sebastián Piñera, conversábamos anteriormente en otra entrevista que yo te he hecho, de que tú me decías que te constaba de que él había puesto personalmente en tabla en el gabinete, en el comité de gabinete político, por ahí, por allá, en medio del año pasado, de que él quería poner en la suma urgencia al proyecto, que efectivamente el presidente cambió su percepción personal con respecto al tema del matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario fue hace 2 semanas despachado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados hacia la Comisión de Hacienda. ¿Qué es lo que viene ahora, Pablo Simonetti, en el trámite legal? ¿Vamos a tener matrimonio igualitario de aquí a fin de año? Mira, justo hoy día estaba haciendo algunas llamadas para preguntar por qué el proyecto no estaba en tabla de la Comisión de Hacienda, que es un trámite rápido. En el fondo, la Sí. Hacienda aprueba el informe que envía al Registro Civil a propósito de los gastos en que tendrá que incurrir para poder poner a andar el matrimonio igualitario en su base de datos y entre su gente y sus funcionarios. Pero es algo sencillo, es algo que se hace con todas las leyes y debería salir en una sola sesión. Y de ahí debería ir a votación en sala, y una vez que se vote en sala tiene que volver al Senado, porque se hicieron cambios en varias partes del proyecto, y al volver al Senado se tiene que votar en la sala. Si la sala del Senado la vota exactamente igual como está la Cámara de Diputados, se aprueba inmediatamente. Eso se aprueba en tercer trámite. Si hay una diferencia, si el Senado dice tiene que no, volver a comisión. va a una comisión mixta Sí. de senadores y diputados, y esa comisión mixta entrega un articulado final que se vota en las dos salas. O sea, Pero si yo creo que en este minuto yo creo que hay algún tipo de tope de tiempo, porque en esta época siempre se discute el presupuesto. Entonces, como que hay No, el espacio. presupuesto, y estamos con una acusación constitucional contra el presidente, y estamos con un cuarto Sí, retiro, que el pero tú, Senado lo está viendo. en términos de análisis, de tiempo, de dedicarle un espacio, el presupuesto es más complicado por O ahora. sea, si finalmente sale en tercer trámite legislativo y el escenario fuera el mejor, por lo que han evaluado ustedes con la Fundación Iguales, Debería estar a final de año, a año. más tardar antes de que termine el periodo legislativo en enero. Ya, perfecto. Tú firmaste en la unión civil con tu pareja José Pedro Sí. Godoy. Si tenemos matrimonio igualitario entonces a fin de año, ¿te vas a casar, Pablo Simonetti? Mira, a nosotros en este minuto la unión civil nos funciona bien en términos de nuestra vida en común, en cuanto a los requerimientos que tenemos. Tendría que considerar aquellas cosas a las que no tendríamos acceso. Por ejemplo, hay cosas incluso que pasan fuera de Chile, que es como si tú te quieres ir a estudiar Sí. a Estados Un magíster, Unidos, por ejemplo, claro, tienes que estar casado. no te considera la Entonces, pareja. yo creo que a esta altura nosotros nos consideramos casados y nos funciona bien la unión civil, pero a esta altura ya lo consideraríamos en ese espacio de aquello que nos conviene para que las Perfecto. cosas estén claras. Ahora, no hay, porque en temas de herencias, De patria potestad, filiación. no, eso sí no está en la unión civil. No, po. Entonces, eso es lo que quiero decir, que para las parejas que sí tengan interés de adoptar o Claro, de ser madres. tener hijos, claro, ser comadres o algo así, eso es mucho mejor el matrimonio igualitario, porque el matrimonio igualitario va a considerar la filiación y la adopción dentro del articulado del proyecto. Y a mí me parece maravilloso que avancemos, por supuesto, en todos estos temas. Tenemos una ley de identidad de género, una ley de antidiscriminación, pero fíjate que Pablo, hace 2 semanas atrás, a una pareja de amigos míos que tienen mi edad, 30 y tantos años, uno es menor, incluso 20 y tantos, iban de la mano un domingo por la calle y le sacaron literalmente la cresta, solo por ir de la mano a dos hombres, una pareja de hombres. ¿Qué sacamos con tener matrimonio igualitario, avanzar tanto en ese sentido, si finalmente esa fibra interna de la discriminación, de la homofobia, no cambia? ¿Qué hacemos con ese tipo de situaciones, Pablo Simonetti? Mira, nosotros siempre hemos trabajado las dos vertientes, ¿no? Uno es los derechos y lo otro es el cambio cultural. El cambio cultural en general los cambios culturales son difíciles, tienen fricciones, producen situaciones dolorosas como la que tú cuentas,
Yo creo que ahora se sabe más de los ataques homofóbicos que lo que se sabía antes, porque la Claro. gente antes los ocultaba porque le daba vergüenza. Y ahora hay Ahora, redes por lo sociales, menos, la gente denuncia en las no, redes claro, lo sociales, no puede sé si decir por redes también. sociales, puede hacer una denuncia, uno va a un retén de carabineros y puede hacer una denuncia en este sentido sin que se burlen de ti, ni te humillen, y tienen la obligación, y un juzgado también, de tomar en cuenta tus denuncias. Tenemos una ley antidiscriminación que nosotros creemos que es débil, y estamos trabajando para que esa ley antidiscriminación considere una institucionalidad al interior del Ejecutivo que Sí. trabaje para que el Estado de Chile deje de discriminar en todo sentido, en sus Ya. leyes, en sus servicios públicos, en la forma en que trata a sus empleados. Si el Estado deja de discriminar, yo creo que vamos a dar un paso de avance cultural muy importante. Y lo otro es seguir trabajando en educación. Y en ese sentido nosotros hemos insistido en la necesidad de mejorar los programas de educación cívica y de educación sexual, de manera que las personas sepan que todos tenemos los mismos derechos, y al mismo tiempo también que Sí. el tema de la diversidad sexual sea conocido por los niños desde sus primeras incursiones en los temas de identidad y de pertenencia Sí. en las clases de Me educación sexual. parece, me parece O sea, súper bien y o es el sea, se trabajo que ustedes aprueba el vienen haciendo hace matrimonio mucho tiempo. igualitario, pero el trabajo es seguir y seguir y seguir educando. ¿Y qué Y pasa en creo que el que este? tiene Es que que ahí está la educar es el clave. gobierno. Sí, No pues, el el gobierno, Estado, el perdón, gobierno, el Estado, el sí. Estado finalmente es el que tiene que educar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando ese Estado se enfrenta, o nos enfrentamos todos, por ejemplo, como está pasando hoy día, a un candidato de extrema derecha que está liderando la encuesta, por lo menos de las últimas 2 semanas, le guste o no a quien le guste, nos guste o no la encuesta, la No, queremos ya a esta altura la encuesta o no, no, pero pero ¿qué pasa cuando el hay una discurso, encuesta mucho mejor que dice sí, que no lo está liderando, que es la sí, encuesta de Criteria, que funciona con votante probable, que tiene mucho sí, más encuestas, ya, son pero 1.600 evidentemente versus 700. el salto de Kast ha sido importante Sí. en la última semana. Aquí quiero ir a un punto con esto, Pablo Simonetti. Finalmente, el discurso de la extrema derecha, él dice que no es de extrema hoy día, que no es de ningún extremo, ¿no es cierto? Pero el discurso de la extrema derecha, tanto en Estados Unidos como en España, que hemos visto todos los retrocesos que han habido en España con el discurso, cuando alguien se planta en el poder y tiene un discurso que retrocede en derechos para la comunidad LGBT, eso se traduce efectivamente en episodios como el que yo te contaba de mi amigo que le sacaron la cresta en Mm, la calle. Es mm. así de simple y es así de terrible. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a este Yo tipo de lo que discursos? digo, el problema muchas veces incluso, porque, por ejemplo, Trump habló mucho en contra de las personas LGBTI, y como que me acuerdo que trató de dejar a las personas trans fuera del mundo Del militar, ejército, eh, las eh, Fuerzas Armadas. pero Lo hizo, finalmente de hecho. no, y lo revirtieron después de eso. Sí. Entonces, finalmente él no logró como reducir los derechos, pero sí se producen estrechamientos del espacio vital de las personas a través de lo que tú dices, de la violencia, de la discriminación, de que vas a una institución y te dicen, no, Sí. mejor usted no, porque es sospechoso de ser algo que no Sí. es lo normal. Entonces, ese es el gran problema, creo yo, con un candidato como José Antonio Kast, que si eventualmente, yo creo que no tiene ni una posibilidad de ser presidente de Ya. Chile, ni la más mínima. Ok. O sea, no creo que, o sea, no ninguna. O sea, piensa en el país del estallido, piensa en el país que aprobó 80-20 la El apruebo. Constitución con él en contra, piensa en el país que eligió a los convencionales, sencillamente no tiene ni una posibilidad. O sea, esto debería ser 70-30 o así ya con mucho, Y a tu 60-40. juicio, perfecto, y a tu juicio entonces, ¿quién debería Pero tener la el posibilidad? problema que tenemos es que El se, discurso. no- se normaliza un discurso de odio, y se normaliza que una persona que divide el país entre buenos y malos, entre la gente como... la misma lógica que te decía de regimiento, ¿no? Sí. Es como la gente de bien y la otra gente. Todo ese discurso siempre ha sido muy nocivo para la vida en común, Sí. porque finalmente como que partiera al país como con un cuchillo y dejara separado y apartado una parte de la plena
libertad de ser, de la plena autonomía individual, de la plena libertad del desarrollo o sea, como yo creo que el libre desarrollo de la personalidad es fundamental. Entonces, si hay alguien en el poder que está diciendo, usted no debe ser así, está limitando tu libre desarrollo de la personalidad. Y Oye, yo creo que Pablo ese ha sido Simonetti. un avance civilizatorio nuestro que tenemos que defender con todo. Oye, no queda nada para las elecciones presidenciales. ¿Tienes candidato para la elección presidencial? Yo sé Tengo. que el voto es secreto. El voto es secreto. Sí, ¿Y se puede sí. saber o no se puede saber? No, es secreto. Es secreto. No, Ya, pero sí, no es yo voy a CAS. Nos queda votar, claro que no es CAS. mira, no, yo te lo digo con todo confianza. Voy a votar por Yanna Proboste. Me ¿Ya? parece que hasta ahora, con todas las contradicciones, mira, en realidad no tengo un apego personal con ninguna de las candidaturas porque creo que han sido muy populistas. Sí. El Todo nivel de la discusión hoy el día. tema de los retiros ha sido una especie como personas como que hubieran abandonado su responsabilidad política sobre la economía. O sea, Sí. no, a mí me parece que eso es un acto muy irresponsable, pero siento que con ella se podría recorrer un camino de reformismo en paz, ¿Ya? con más, no sé, con un sentido más de comunidad y sin esa, bueno, por un lado, sin esa derecha que nos ha significado hasta ahora todos estos desmadres y problemas que hemos tenido por su antirreformismo profundo. No sé si le diste la entrevista ¿cómo se llama? De Desbordes, ¿no? O sea, Sí. era impresionante leer eso, en el sentido de, como él decía, cómo Va dentro en de la todo. derecha hay un grupo de personas que él llama los Larroulés, que sencillamente son antirreformistas ante todo. El presidente, cuando presentó el matrimonio igualitario, no se lo Tuvo contó mucha a oposición. Larroulés No, no, pues. para que no se lo parara. A Y ese nivel. La Roulé sacó artículos después, como él o gente, se Ya, notaba que eso está estaba ya. tomando Cuéntame nota. esto. No, después siempre aparece la Roulé en el Mercurio con un artículo como de editorial, como diciendo cómo se costó esto y finalmente como que no me lo contaron. Él no aparece nunca, él nunca firma ni nada, ni nunca hace declaraciones, Sí. pero se nota la mano de él. Y Desbordes siempre lo dice. Si al final siempre en el Mercurio va a salir lo que dice la Roulé. Lo ha dicho el mismo Desbordes. Bueno, entonces ese antirreformismo no lo necesitamos. Y creo que Boric es una persona que sí está haciendo propuestas de futuro, pero está con un partido comunista que está en una posición muy radical, muy puntúa, como podríamos decir, que le está diciendo, mire, Sí. usted tiene que revisar los tratados de libre Y comercio, si Yanna Proboste no pasa a segunda vuelta, ¿votarías los por Boric tratados en la segunda vuelta? internacionales, revisar los tratados internacionales para mí es como... Es como volver Chile a... es un país pequeño que sin tratados Sí, internacionales estaría absolutamente a merced de las grandes potencias. O parte sea, del gran despegue económico de Chile en esa transición que tú hablas del año 90 fue también bueno, gracias a los tratados internacionales de comercio. Y si, por último, si Yanna Proboste pues, no pasa a segunda vuelta y pasa a Boric, ¿votas por Boric? sí, Versus el eventual candidato de sí, derecha. versus Sichel, versus Cast, sí, totalmente. Oye, Pablo Simonetti, se nos está acabando el tiempo, pero mucha gente no sabe que durante todo este tiempo de pandemia tú has estado ligado estrechamente al curso, al desarrollo de las cifras de la pandemia y de los estudios también de las vacunas y de la efectividad de las vacunas con respecto a los estudios que se han hecho. Cuéntame un poquito del trabajo que estás desarrollando en espacio público y por qué tiene que ver con la pandemia. No, yo empecé con la pandemia desde muy al comienzo a seguirla porque tengo una suerte de morbo catastrófico, o sea, como que sencillamente sigo los volcanes, las tormentas Ah, ya. tropicales, los terremotos, no sé, los deslizamientos de tierra, es Ya. algo Ah, que no sabía esta parte tuya, mira. sí, sí, soy meteorólogo y sismólogo y vulcanólogo Frustrado. aficionado. Aficionado. Entonces, toda la literatura que empezó a aparecer a propósito de la pandemia en el primer instante, para mí no resultaba nada abstrusa, sino que sencillamente podía leer un paper y lo Ya. entendía, porque hay Sí, mucho de datos, de matemáticas, de probabilidades, de sí. series de tiempo y así. Entonces, nada, me comencé a informar desde el momento en que cerraron Wuhan, y que es una ciudad, la gente en ese minuto no se da cuenta, pero es una ciudad que es una vez y media Santiago. Es una ciudad de 11 millones de habitantes. Sí. Entonces, imagínate el tamaño.
Y esa ciudad estaba cerrada a machote con una policía armada y con máscaras De de película todo esto, protección. sí, lo que pasa. Bueno, pero era realmente una crisis enorme y lamentablemente, claro, no se pudo detener ahí la epidemia. Si se hubiera reaccionado antes el gobierno Sí, chino, quizás se hubiera podido, no sabemos, son esas cosas que finalmente son sí. ficción. Pero bueno, ¿Y entonces sigues? me dediqué a ¿Ya? estudiar la epidemia y ahí Eduardo Engel, de Espacio Público, y del cual somos los dos directores y Sí. fundadores, me invitó a participar del informe que al principio era diario. Sí, pues. Todo en abril, mayo, junio, era un informe diario. Después pasamos a 3 veces a la semana y ahora estamos Ya, una vez al mes. Claro, ya. a esta altura seguimos entregando información todas las semanas, hacemos 2 hilos de Twitter y de Instagram, Sí, y al mismo tiempo una vez al mes hacemos un informe más reposado para tomar en cuenta la situación perfecto. actual de la Oye, epidemia. Pablo, y en base a eso, podríamos decir, yo sé que tú no eres la autoridad en salud, ¿no es cierto? Pero tiene relación con los modelos predictivos, por lo mismo que me comentabas. Podríamos decir que Nosotros el virus hacemos bien pocas predicciones, ¿ah? ya, pero podríamos decir que el virus se va a volver No, endémico pronto en Chile, como está pasando en otras partes del mundo ya, por ejemplo, en Portugal, en Nueva York, ya el virus estaría volviéndose endémico, según la prensa esta semana. ¿Habría que bueno, tener pero fe de esperar eso es eso que algo. pasa en nuestro país? No, pero eso es algo que nosotros sabemos hace mucho tiempo, Ya, porque al principio te acuerdas que en octubre del año pasado el gobierno hablaba de que íbamos a tener inmunidad de rebaño en junio, sí, ¿no? Una sí, vez que hubiéramos alcanzado las cuotas de vacunación en que se suponía que esa inmunidad de rebaño se alcanzaba. sí. ¿Y qué ocurrió? Ocurren dos cosas. Bueno, uno, que siempre hay un grupo resistente a vacunarse. Dos, Que no el es virus menor, se volvió muchísimo más mutó, transmisible. La Delta es el doble más transmisible que la la cepa original. original. Eh, y además estas nuevas variantes tienen cierta capacidad de evasión de vacuna. Por Ujú. ejemplo, tú te das cuenta ahora, yo tengo una persona muy cercana, Isabel Amor, Ok, que es la directora ejecutiva de Iguales, con sí. sus 2 vacunas se contagió y en este momento se siente muy mal Wow. con la Delta. ¿Te Sí. fijas? Entonces, y una última elemento es que las vacunas tienen un tiempo de De obsolescencia. inmunidad, que claro, que Entonces, te ofrecen protegen seis inmunidad. meses y entonces, dado todas estas condiciones, si tú vacunas al 100% de la ciudadanía, no tienes inmunidad de rebaño. Ya. Entonces, lo que necesita es seguir vacunando y seguir aplicando Con dosis de las dosis de refuerzo. refuerzo. Y Y eso podríamos va a ser hablar así. de que esto se vuelva endémico, Es nada, de aquí endémico, es ya endémico, ya es endémico. O sea, sí, endémico significa que sencillamente va a seguir es circulando. crónico y va a seguir circulando, Claro, los y niveles van de a seguir muerte saliendo variantes. van a Ahora, bajar. ahora hay una nueva ola en Europa con una Sí, subvariante de la Delta en sí, la Europa Oriental. Entonces, es esto increíble todo lo va que a está pasando. seguir, pero si nosotros estamos parados sobre una roca muy sólida en medio de un mar proceloso. O sea, estamos Perfecto. parados sobre el proceso de vacunación que ha sido exitosísimo y eso ha sido un gran trabajo del Sí, gobierno, un gran trabajo de las municipalidades, un gran trabajo de las APS y toda la planificación de compra del gobierno ujú, también y anticipadamente fue muy buena. Y eso ha sí. hecho que nosotros hayamos ido decreciendo en la cantidad de muertes. Bueno, esperemos Pero que todo vaya mejorando sin duda. Pablo Simonetti, con lamentablemente esta, se con nos este, acabó espérate, pero el con este tiempo. aumento Dime. que estamos teniendo es complicado porque van a volver a aumentar las muertes igual. No, Sí. no, no en la misma proporción. No debiera Lo que, ser esta tercera ola tan terrible como las otras, ¿no? no, o sea, en la primera ola tuvimos 250 muertos diarios Sí, en el peor momento. En la segunda sí, ola tuvimos 150 muertos diarios en el sí. peor Ahora el momento. promedio Ahora vamos a son tener 10 mucho personas. menos que eso. Pero Ya. igual, en este minuto estamos teniendo 7 u 8 muertos diarios. Sí. Eso en un mes más van a ser más, no sé si el doble o el triple que esos Ok. números, porque están Wow. subiendo los casos. Sí, Y cuando suben los casos la gente se muere más. Sí, sí. sí, esto es matemática a la larga. Por eso te lo preguntaba. Ya, pues muchas gracias, O a la Pablo, por tu corta. tiempo. Oye, hablamos de todo, pero por supuesto que hablamos de Los hombres que nos fui, tu última novela. Yo de verdad que se la recomiendo todo porque, nada, es un relato muy, 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 muy de tu pluma, Pablo Simonetti. Es un agrado de leerlo. Tiene muy buenos personajes
nos lleva, por supuesto, al Chile tan especial de esta transición en que uno creció en los años 90 y también conecta con el Chile actual de estos cambios tan importantes en lo social que estábamos hablando. Muchas gracias por tu tiempo y te despedimos. Esperamos encontrarnos nuevamente quizás por acá en Perro Restaurant, Pablo Simonetti. Gracias. Quiero decir una cosa más de la novela, que yo creo que esta galería de personajes ¿Sí? hace que sea muy entretenida, porque uno va entrando como en nuevas vidas, en nuevos mundos cada Es que vez. impresionante, Y eso lo cada hace uno tiene su mundo aparte, claro. sí. Entonces eso como que completa el mundo, pero a través de estas vidas que se vuelven muy interesantes al leerla. Sí, muy entretenido de leer. Muchas gracias, pues, Pablo, querido, por tu tiempo. Estamos viéndonos pronto. Bienvenido a esta nueva temporada de Reyes de la Conversa. Te pasaste por tu tiempo. Gracias, John, y que siga bien el programa. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos acá. Nos vemos en 2 semanas más, porque ahora van a ser 2 programas al mes. Muchas gracias a nuestro auspiciador, Fer Restaurant, y también a MGC, que gracias a ellos es posible hacer esta nueva temporada de Reyes de la Conversa. Nos vemos pronto con una interesante entrevistado, como siempre. Chao, chao.